De vuelta aquí en este centro de eventos instalado en Feria Valencia, donde durante todo el día estamos entrevistando a multitud de caras conocidas, a multitud de emprendedores en este Día de la Persona Emprendedora. Y ahora nos acompaña un invitado de lujo. Él es Óscar Yebra. Óscar Yebra, bueno, pues ya lo conocen ustedes, es jugador internacional de baloncesto y seguramente lo recordarán por su paso, por su etapa en el PAMESA y sobre todo también por esos Juegos Olímpicos en Atenas 2004. Óscar, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer. Gracias a vosotros, el placer es mío. Óscar, a mí me gustaría preguntarte un poco por ese cambio radical que ha sufrido tu vida. Tú fuiste deportista de élite. ¿En qué proceso estás sumido en estos momentos? Porque has pasado precisamente pues eso, de jugar al baloncesto a un ámbito también de dura exigencia como es el mundo del emprendedurismo, ¿no? Sí, de hecho se parecen bastante. El mundo del deporte profesional y el del emprendedor tienen muchas similitudes. Bueno, lo que he intentado es adaptarme yo mismo al entorno económico y al entorno profesional que se vive, que nos afecta absolutamente a todos y que exige de una especie de reinvención. Las salidas parecen más naturales del deporte profesional es convertirte en un entrenador o en alguien asociado directamente al deporte desde una parte activa. Y yo he intentado trabajar en dos cosas. Primero, una línea de creación de marca personal, trabajando como conferenciante y como consultor para empresas, aprovechando todas esas herramientas y esos conocimientos del deporte de élite. Y luego, por otra vía, intentar ayudar a muchos deportistas de élite que van representando los colores de España en muchos campeonatos con mucho éxito y que no tienen un apoyo económico para poder ni siquiera entrenar en muchos casos, ¿no? Y hemos creado, junto con mis dos socios, SponsorTech, que es una plataforma que se dedica a eso. Me gustaría que me hablaras un poco precisamente de esa plataforma de SponsorTech, en qué consiste, sobre todo está relacionada con el mundo del marketing del sponsor y quería preguntarte si surge a raíz de una necesidad que tú como deportista viste que no estaba cubierta. Efectivamente. De hecho, bueno, ese es el planteamiento. Mis socios se reúnen conmigo después de una serie de conversaciones buscando una alternativa a estas dificultades económicas que sufren muchos deportistas en el día a día, ya no solamente en el momento de la competición. La idea es que convertirnos en un compañero de viaje del deportista, intentar facilitarle la labor a la hora de encontrar a alguien que le pueda apoyar, o que si alguna empresa, alguna marca busca asociar sus valores a los valores de un deportista, que tengan un sitio muy natural donde poder encontrar esto. No entramos en competencia ni con representantes ni con agencias de comunicación, sino somos una parte más del juego, que intentamos poner nuestro granito de arena para que, como te digo, los deportistas pues puedan dedicarse a lo que tienen que hacer, que es competir, ¿no? ¿La relación o el binomio entre empresa y deportista o clubes se está volviendo imprescindible en estos tiempos? Debería ser más imprescindible todavía, pero sí, obviamente parece que en estos días convulsos en los que estamos viviendo, los valores del deporte transmiten una especie de blancura, que yo llamo, una especie de sensatez y de no artificialidad que a la gente le gusta ver. Cada vez vemos más deportistas que están haciendo anuncios o que están patrocinando o están siendo patrocinados por empresas que buscan eso, lavar un poco la imagen comercializadora que vemos en otras empresas, asociándose a gente con un éxito deportivo y con una trayectoria o unas experiencias vitales que normalmente siempre van asociadas a superación, a trabajo en equipo o a gestión de los resultados, que al final es la asignatura pendiente de todos nosotros hoy en día. ¿Le ha costado al deportista de élite o al jugador darse cuenta de la importancia que tienen los sponsors, que también tienen que estar pendientes no solo de jugar al baloncesto en este caso o a cualquier otro deporte, sino también de vender una imagen positiva para precisamente atraer a esos sponsors? Exacto. Bien, siguen sin identificarlo como una necesidad. Y realmente es una necesidad. La marca personal de un deportista es su etiqueta pública, es lo que la gente percibe de él, y no siempre es exactamente lo que ese deportista representa. Si no trabajas, hay un dicho que dice que si no trabajas tu marca personal, ya alguien lo está haciendo por ti en estos momentos, alguien ya estará hablando de ti, te estará poniendo esa etiqueta, con lo cual es mucho mejor y más proactivo encargarte tú de dirigir esto. El deportista profesional
No acaba de haber un retorno todavía en estos momentos, cada vez más, afortunadamente, pero no acaba de haber un retorno palpable, un retorno tangible de ese trabajo de marca, y las empresas lo buscan. Las empresas buscan a alguien que responda con esos valores de integridad, de honestidad y de trabajo profesional cuando intentan poner o cuando deciden poner dinero para poder ayudar a alguien, ¿no? Hablando de esa marca personal, me ha recordado un poco a una charla que mantuve con Joseph Agram, que es broker y además es atleta. Me contaba que existe la falsa, a lo mejor, creencia de que solo los futbolistas o un determinado número concreto de deportistas pueden ganar muchísimo dinero, cuando dice que no hace falta ser un deportista de élite para ganar muchísimo dinero, sino saber comunicar y venderse uno bien. ¿Estás de acuerdo con esas afirmaciones? Sí, estoy de acuerdo. De hecho, Joseph es uno de los mejores ejemplos de esto. Él ha creado un monstruo que es su propia marca. Comenzó vendiéndola como un agente bursátil, un agente en broker, con una imagen transgresora, con tatuajes y quizás con un perfil no muy común, muy llamativo, para luego adaptarlo a un deportista que además era capaz de desarrollar una actividad profesional de tanta preparación, de tantísimo estrés como puede ser el broker, ¿no? Yo me encuentro todos los días a través de nuestra plataforma con deportistas, muchos jóvenes que se están dando cuenta de esto, que son campeones olímpicos, que son campeones paralímpicos, campeones del mundo, de Europa, etcétera, en sus categorías, y que se están dando cuenta, como te digo, que pueden generar una marca que sea atractiva para la gente, no solamente basada en sus logros deportivos, sino en cómo son ellos, en su apariencia, en sus capacidades o sus habilidades de comunicación, en su integridad, etcétera, etcétera. Esto es importante y la sociedad lo está pidiendo, lo está requiriendo. Es difícil cada vez más encontrar modelos válidos y modelos necesarios más allá del deporte, de la cultura, etcétera, que puedan aportar lo que en otros sectores en teoría deberíamos estar recibiendo, ¿no? O sea, es importante que el deportista no solo se centre en desempeñar su trabajo profesional de una manera óptima, sino también de cultivarse en otros aspectos, ¿no? Sí, porque al final hemos olvidado la parte de responsabilidad que tenemos los deportistas cara al público. Los niños, la gente joven, suelen tomar como referencia a deportistas de cómo les gustaría ser. Y esto va más allá de cómo te comportas en un campo de juego, en una pista de competición o en un pabellón. Hay muchas cosas asociadas a tu nombre y desde muy pequeñito, en el momento en el que comienzas a competir al más alto nivel, ya estás representando cosas. Representas a tu colegio, representas a tu ciudad, a tu comunidad autónoma, a tu club, por supuesto, pero también estás representando a tus compañeros. Si esto no lo interiorizas desde pequeñito, cuando eres mayor parece que se olvidas, parece que se queda a un lado, y es un problema. Eso lleva a conflictos y lleva a que las marcas en un momento determinado a ciertas personas que podían haber generado mucho volumen de negocio les hayan dejado de lado porque no respondían a las expectativas creadas por la empresa. ¿Esta necesidad de la que me hablas es consecuencia de que el deporte tampoco es inmune a esta crisis? Bueno, no solo es inmune, sino que además el modelo económico del deporte profesional en España, bajo mi punto de vista, estaba totalmente equivocado en cuanto a la financiación, que es un poco una extensión de lo que estaba sucediendo en el resto de ámbitos de la vida. El deporte profesional estaba viviendo casi en exclusividad de aportaciones públicas y de donaciones o de inversión institucional. Esto es un problema, iba asociado a la burbuja inmobiliaria también en muchos casos, y cuando esto se ha pinchado y ha reventado y ha desaparecido el dinero público, hay muy pocas entidades que sean capaces de generar sus propios recursos económicos. El modelo ha de cambiar, se ha de reestructurar y se han de crear planes de marketing y planes de sponsorización potentes, iguales que los que tiene una empresa que no se dedica al deporte. Por lo tanto, no solamente no es inmune, sino que es uno de los sectores donde más se ha notado, porque es uno de los sectores donde las empresas les cuesta más ver ese retorno y esos impactos mediáticos de la sponsorización. Ya para acabar brevemente, ¿cuál es el futuro? ¿Hacia dónde va el deporte profesional? ¿Cuáles son esos nuevos modelos de negocio que luego vamos a oír en esa conferencia? Hacia una ultraprofesionalización de ese modelo. Me explico, ya no sirve con generar ingresos solamente de taquilla y de un sponsor único, sino que habrá que buscar diferentes vías para, a través del merchandising, de otro tipo de campañas y de acuerdos publicitarios, el club sea capaz de subsistir autónomamente. Si no va así, los clubes se verán abocados a la desaparición. Unido a que hay muchos de ellos que tienen deudas con Hacienda y con la Seguridad Social que les van a dilapidar en los próximos años, o se cambia rápidamente el modelo y se comienza a trabajar de otra manera, adecuando los presupuestos a las necesidades de hoy en día y a la realidad económica, o el deporte profesional va a sufrir un serio varapalo. Óscar Yebra, un placer conocerte, muchísimas gracias por tu testimonio y muchísima suerte para esa conferencia dentro de un ratito. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Gracias.